que sucedió no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino después de la Segunda Guerra Mundial con la aristocracia británica. Esa aristocracia que refleja muy bien el mayordomo, el señor Stevens, esa... se abandonan a ellos, no hay ese servilismo, ese respeto absoluto, ¿no?, hacia el lord, y sin embargo luego eso se transforma. Él mismo lo reconoce al final de la película, que ya luego no era visitado el lord, porque ya luego la sociedad británica ya no tiene ese respeto magnífico hacia la clase, bueno, hacia la burguesía, que la burguesía, por cierto, luego tuvo que empezar a trabajar, ya dejó de ser como tal esa burguesía del gran respeto y del no hacer nada, ¿no? Porque además este lord apoya a los nazis, pero no es un hecho aislado, lo dice Ivory, lo dice la historia. En aquel momento la sociedad británica, la burguesía británica, había mucho lord, mucha aristocracia que apoyó a los nazis, en cuanto al pueblo, sin embargo, pues bueno, era la situación contraria, y se produjo pues lo que todos sabemos, ¿no? Entonces yo creo que refleja muy bien lo que sucedió, y bueno, y yo invito además a que lo vean, como tú has dicho, con un whisky en la mano, con un cigarrito, en mi caso yo fumo, evidentemente, que se relajen. Son 2 horas de maravillosa película, y son 2 horas que, aunque digas, bueno, 2 horas y tal, con ese ritmo, son 2 horas que tienen tensión, Estamos de acuerdo, porque además el ritmo de esta película es una maravilla. Ese tempo narrativo es el que yo creo que no tiene Bradford Park. Sí, es el... Señor Torres Dulce, muy buenas. José Luis, buenas noches. El otro día hacía usted referencia precisamente a eso, de películas como Lo que queda del día en comparación con la película de Robert Altman. Curiosamente los dos son norteamericanos, aunque aquí hay algo muy inglés en esta película, ¿no? Hay una diferencia esencial entre los dos. A mí, querida Beatriz, me parece muy bien que Gosford Park no haya ganado ninguna nominación. Otra cosa me había parecido un crimen de lesa justicia, y espero que la historia haga justicia. Lo lamento. Pero convendrás conmigo que hay cierto recuerdo, ¿no? O imitación, a lo mejor, de Altman. Sí, hay la imitación, creo yo, de lo superficial. La diferencia entre una película y otra es que en aquella película había un equipo técnico y un equipo artístico sólido, perfectamente ensamblado. Y sobre todo me temo que detrás de aquella película no hay lo que hay en esta película, que es una magnífica novela de Kazuo Ishiguro, probablemente uno de los novelistas contemporáneos más interesantes que puedan existir. Una reciente novela suya, Cuando éramos huérfanos, estoy seguro que cuando la coja algún director, sea Ivory o alguien parecido, y recree ese Shanghai de los años 30 del boom, de ese ambiente ido y desaparecido, pues tendremos una maravillosa película como es esta. A mí Lo que queda del día, o Los rescoldos del día, como habéis dicho, me parece que es una de las películas más importantes de los últimos 10 o 15 años, probablemente una de las películas más perfectas. A veces hay películas imperfectas extraordinarias, esta es una película extraordinaria y además una película perfecta, o con pocos reparos que se puedan decir, y yo animaría a los espectadores a que la vieran como un ejercicio riguroso, impecable, implacable, de lo que yo me gustaría designar como el sabor del flashback. El flashback, la vuelta atrás, es un recurso a veces excesivamente manido, a veces excesivamente artificial, pero en pocas ocasiones adquiere su tono de elegancia literaria, de su sentido emocional, su capacidad proustiana de recuperar el tiempo perdido, la herida del tiempo en una persona, y quizás esa represión de las emociones que se producen en los personajes, particularmente en el de Hawkins, porque verán los espectadores un maravilloso plano de Hawkins con una botella en la mano, deteniéndose en un pasillo de la servidumbre mientras oye llorar detrás de la puerta a Emma Thompson, y no le diremos a los espectadores lo que sucede a continuación. Esa represión tan británica de las emociones, el understatement del que hablaba Hitchcock con respecto a sus planteamientos, aquí adquiere tono de absoluto sentido. Probablemente esta película, tan literaria como todas las de Ivory, en el mejor sentido de la expresión, es una película profundamente emocional, porque habla no solamente de lo privado y de lo público. Nunca sabemos si lo público de los personajes encubre algo esencial de lo privado, y lo privado de los personajes públicos no deja traslucir sino profundísimos sentimientos. Probablemente esta película elegante sobre un mundo decadente, un mundo que se va a cuenta más sobre las razones del desastre que llevó a Europa a la guerra a finales de los años 30, como al desastre emocional de tanta gente que sacrifica por ideales, por profesiones, algo que es absolutamente esencial para un ser humano, que es la felicidad. Muy bien, muchas gracias. Y esa especie de reflexión que estaba ya en la novela,
donde el mayordomo dice que su señor es mejor en todo, no ya solo culturalmente, sino que le admira por sus conocimientos, incluso por su moral. Yo creo que es una película de la que vamos a hablar mucho y espero que bien, porque da para ello. Insisto, para mí es la gran película de James Ivory. Las otras yo siempre he encontrado, claro, naturalmente, algo blando en ese tipo de cine, algo como que estaba queriendo transmitir de una manera más o menos forzada. Aquí yo creo que no, es su gran película, de la misma manera que creo que Tierras de Penumbra es la gran obra maestra de Richard Attenborough. Creo que son dos películas que se podían hermanar en ese mundo de una emoción inglesa que sería todo un género. Habría que hablar de la emoción y luego de la emoción inglesa. Y también decir que aquí está Christopher Reeves, en el último trabajo antes de tener su terrible accidente. Hugh Grant, maravillosamente, con una interpretación yo creo que espléndida, todo un reparto magnífico, y también esa especie de intuición de dar a cada uno lo suyo, y por supuesto que Ruth Javala es una escritora espléndida. Yo he leído algunos libros aparte de sus guiones y es una escritora magnífica. Ismael Merchant, un gran productor, también es un gran director, Ivory, pero creo que la presencia de Mike Nichols aquí habrá que desenterrarla algún día, porque creo que ha dado ese punto de precisión, que además él lo ha logrado casi siempre en su cine, desde El Graduado a un trabajo que necesitaba eso, quizá el punto de vista de un productor creador, y así nos lleva a eso que dice Eduardo, de ese flashback, de ese flashback con una voz en off, además, en donde los planos de entrada de esta película, los primeros 5 o 6 minutos, los títulos de crédito, son magníficos porque están mostrándonos un mundo unido que al ir desmembrándolo poco a poco dará precisamente ese corazón de la película. Así que nada más, con todos ustedes Lo que queda del día, de James Ivory.